Amanece. Como todos los días, Lobo se despierta a las 6 de la mañana. Lo suele hacer regularmente, aunque hay veces en las que desearía no seguir ese ritmo. Suele ducharse con el más absoluto cuidado, pero a su vez de forma rápida. Se cambia lo más pronto que puede. Es alguien que le gusta mantener en orden su cuidado personal y trata de formar una imagen decente pero austera de sí mismo. Todo esto lo hace con la mayor celeridad, porque quiere salir a las 7 en punto. Deja las llaves encargadas en la recepción para que la señora que lo apoye con la limpieza entre. Después se dirige a su trabajo, pero antes desayuna en una cafetería que está a pocas cuadras de donde trabaja. Un estudio legal llamado S.C. Asociados y está ubicado en una zona céntrica de la ciudad, por lo que es bien ruidosa. El edificio es de 4 pisos, pero solo usan los 3 primeros, mientras que el cuarto es una azotea polvorienta y donde ponen viejos utensilios de oficina. Entra al edificio minutos antes de las 8 de la mañana. Siempre trata de controlar su tiempo. No le gusta llegar tarde. Es recibido por el guardia de seguridad. Él no trabaja en una sola área, sino que para apoyando en diversas oficinas que hay en el edificio, pero por lo general para en el tercer piso, en el área de los archivos, una de las áreas más abandonadas que tiene el lugar, y hacia allá se dirige, usando las escaleras. Al llegar, piensa que no hay nadie, porque generalmente la secretaria está afuera y es la que recibe al personal y a los visitantes. Así que se asoma por la puerta a ver quiénes están. El gordo y el Sambo están ahí, apenas y se saludan. De inmediato el lobo va directo a una de las computadoras y revisa los archivos. La puerta suena de pronto. Esto intriga al Sambo y al gordo, porque nadie suele venir a los archivos tan temprano y sin avisar a la secretaria. Pero como no está, el gordo tiene que ir a abrir. De inmediato el gordo se pregunta, ¿y quién es? Nota que es un joven, quien se presenta con un tono muy amable. Buenos días, me acaban de mandar de la oficina principal para apoyar acá en lo que se necesite. De inmediato el gordo lo hace pasar, y este se acerca a saludar al Sambo. ¿Cómo le va? Me llamo Johan. Vine de parte del grupo de practicantes que hoy nos incorporamos al estudio. El Sambo le contesta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es raro que manden a alguien a apoyar acá, ¿eh? Fácil te han agarrado de falta, chibolo. Pero déjame presentarme, yo soy Ernesto y el encargado de esta dignísima área. Acá mis compadres son el Lobo y Beto, pero puedes decirle Gordo y a mí Sambo, no nos hacemos problemas. Y con respecto al Lobo, de él sí, no sabemos cómo se llama, pero dile Lobo nomás. El Gordo se acerca y le dice, ¿cómo estás, compadrito? El Gordo le pregunta, ¿por qué te mandaron acá, compadrito? El chibolo contesta, me dijeron que este es el área donde se almacenan los documentos de los procesos legales que ha estado viendo SC y que servirá como insumo para la obtención de justicia y que necesitan apoyo para sistematizarlos. De inmediato el Sambo piensa, supongo que eso le dijeron antes de mandarlo a esta posilga. Entonces el Sambo le pregunta, respóndeme algo, chibolo, ¿los otros que vinieron contigo eran varones o mujeres? Y si eran mujeres, ¿qué tal estaban? ¿Simpáticas? El chibolo contesta, eran 2 mujeres, se quedaron en el primer y segundo piso, y sí, vinieron muy bien presentables, pero ¿eso qué tiene que ver? El Sambo le contestó, mucho, mi querido chibolo, pero como sea, hoy pensábamos en ir con el gordo por ahí, y después a otro lado, así que se me ocurre que podemos hacer tu recibimiento ahí. El Lobo no prestaba mucha atención de la llegada del chibolo, ni de lo que pasaba, apenas si lo saluda. De pronto uno de sus 2 celulares suena.
Es un número misterioso, pero que él conoce perfectamente bien. Entonces, de forma calmada y serena, para no despertar ninguna sospecha, se dirige afuera a contestar. Pero antes de que salga, el Sambo le pregunta: Lobo, ¿te apuntas a lo de la noche o no? Y Lobo le contesta: seré. Su celular seguía sonando, y cuando llega afuera y no lo ve nadie, cambia de actitud, y ahora sí se dirige a contestar a toda prisa. Sube las escaleras de forma rápida. Cuando llega a la azotea contesta: ¿aló? El sujeto misterioso le responde: debes de ir de inmediato a solucionar el asunto que tenemos pendiente. Ya hablé con el auxiliar del juez, que va a estar esperando en su oficina. Llévale el encargo que te va a entregar mi secretario. Luego, sin cuestionarse nada, te responde: así se hará, y le corta. De inmediato se dirige a una de las oficinas que está en el primer piso. Es una de las más elegantes. Ahí lo está esperando el secretario de esa área para darle el encargo que tiene que llevar. Ninguno se dirige la palabra, porque ya saben qué tienen que hacer. Sale de forma sigilosa de la consultora y se dirige al centro de la ciudad. Cuando está transitando por la vía pública, pasa por los sitios más representativos de la zona céntrica. Entra una de las personas que está por la zona. Es algo antigua y escondida. Las escaleras son también antiguas y de madera. Hacen un sonido estruendoso al momento que está subiendo. Cuando se encuentra en la parte superior, hay varios cuartos con diferentes funciones. Algunas son oficinas y otras almacenes de los negocios cercanos. Así que se va al fondo a buscar una oficina que es usado como un estudio de abogados. Cuando llega, toca la puerta y es inmediatamente invitado a pasar. El auxiliar del juez lo estaba esperando. De inmediato le dice: ¿cómo está? ¿En qué le puedo ayudar? Lobo le contesta: ¿qué tal? Vengo de parte de esos asociados. El auxiliar le responde: sí, ya estoy informado del motivo de su presencia, pero antes déjeme asegurar esto, hay muchos sapos por acá. El auxiliar del juez, cerciorándose que nadie indeseable pudiese estar afuera, divisó y después aseguró la puerta. Posteriormente aseguró la ventana siguiendo el mismo procedimiento. Luego dijo: bien, ahora sí podremos hablar sin interrupciones. Luego le contestó: traje el encargo que se necesita para agilizar el proceso judicial y obtener una sentencia más asequible para la persona. El auxiliar le contestó: supongo que no tengo que desconfiar de ustedes. De inmediato Lobo sacó un sobre cerrado y bien abultado, de forma calmada pero rápida, con la intención de crear seguridad y confianza. Después se lo entregó. En señal que el trato estaba hecho, ambos estrecharon la mano. El auxiliar del juez contestó: no se preocupen, esto será un buen incentivo para conseguir un mejor trato para el acusado. Lobo, después de realizar el encargo, se retiró de forma discreta, aunque por dentro sintió una enorme inconformidad. Ya por la tarde, un auto lujoso y llamativo se estacionó cerca del estudio jurídico SC. Del auto bajó un sujeto. Parecía adinerado y se veía joven, con una pose algo arrogante. Caminó deprisa
y con una total seguridad por los pasillos de ST, dirigiéndose a la oficina principal. Tocó la puerta de forma cuidadosa pero segura. No quería perder el tiempo y deseaba ser atendido lo antes posible. En eso abrió la puerta el secretario del sujeto misterioso, que había llamado a Lobo, y sin decirle nada lo hizo pasar. El sujeto entró con una enorme confianza y pedantería. Ya era la hora de la salida, y todos empezaron a retirarse. De hecho, quedaban muy pocas personas al interior de ST. Lobo era uno de los últimos en abandonar el edificio. El sujeto sale de inmediato. Lobo lo mira intrigado, preguntándose quién es. Y este solo opta por emanar una enorme sonrisa, como si se hubiese sacado un gran peso de sí. De inmediato Lobo se da cuenta de lo que está pasando. A esa oficina no entra cualquiera, así por así. Debe tener alguna relación con lo que me mandaron a hacer, piensa. En eso, al ver sus gestos y movimiento corporal, siente enojo de haberlo apoyado. De pronto escucha: ¡Lobo! Se da cuenta que es el Sambo, y no está solo, sino que están los tres, o sea, el Sambo, el Gordo y el Chibolo, y le responde gestualmente, preguntándoles qué quieren. El Sambo le contesta con otro gesto, el cual significa ir a tomar. No pensaba en irse con ellos, por eso se puso a hacer otras actividades, como quien esperar a que se fueran, y no le insistiesen. Pero con la molestia que tenía en ese momento, cambió de opinión y se fue con ellos. Quería sacar de su cabeza lo que había hecho. No soportaba más estar ahí. Se fueron a un bar cercano al estudio ST. El chibolo entró algo temeroso, y después de entrar se pidieron unas cuantas cervezas. Mientras conversaban y chacoteaban entre ellos, el Sambo ve que el chibolo no tomaba. Entonces le dijo: «Oye, ya pe chibolo, chupa, no es café». El chibolo le contestó: «Es que yo no suelo tomar». El Sambo le dijo: «Ya mucha bebada, si no tomas acá, tomarás en el otro acá, tomarás en el otro sitio. Esto solo fue para calentar motores». El chibolo contestó: «Pero yo me tengo que ir, ya es algo tarde y mañana debemos estar temprano. Encima mi padre es muy estricto con los horarios de llegar a la casa». El Sambo le contestó: «Mira chibolo, yo controlo la asistencia de archivos, así que no te preocupes, y por tu viejo, dile que tienes un recibimiento del cual no puede decirte así nomás, si no quedarás mal». Y el bobo acotó: «Claro pues, mi hermanito, no querrás quedar mal con tu nuevo jefecito». Y el chibolo, algo temeroso, contestó: «Bueno, está bien un ratito más». De pronto, el Sambo se da cuenta de que algo le pasaba a Lobo y le dice: «Por cierto, ¿a ti qué te pasa, Lobo? ¿Estás con una cara?». Lobo contesta: «Lío de faldas». Y el Sambo le dice: «Ah, sí, esas vainas son jodidas. Bien, como sea, el otro sitio nos alegrará». Después de haber estado un buen rato en el bar, se dirigieron al otro lugar ya conocido por el Gordo y el Sambo. Salen y afuera toman un taxi. Mientras están en el taxi, el Gordo y el Sambo chacotean con el chibolo, mientras que el Lobo se siente intranquilo, inquieto y hasta molesto consigo mismo. A pesar que no tenga muchas cosas en común con ellos, no quería estar solo en ese momento.